Creo que es importante señalar, al menos desde mi experiencia, habiendo trabajado durante algún tiempo en la sociedad civil palestina, que conozco a bastantes abogados internacionales palestinos que realmente se opondrían a la idea de que el derecho internacional ya no es útil para resolver el genocidio, la discriminación racial, la ocupación, etc. De hecho, creo que las personas que he encontrado en mi trabajo, que son las más creativas y efectivas en el uso del derecho internacional, provienen de estas situaciones, donde se observan las violaciones más descaradas y transparentes del derecho internacional. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Study. Hola a todos. Soy Pascal, de Estudios de Neutralidad, y hoy estoy hablando con dos colegas académicos. Ambos estudian la neutralidad en el derecho internacional. Tengo conmigo a Amela Skilian y Piers Clancy. Amela está realizando su doctorado sobre el control de exportaciones de armas de la UE en la Universidad de Bremen, en Alemania. Tiene un LEM en Derecho Europeo Internacional y está trabajando con varias organizaciones internacionales de paz, entre ellas la Asociación Internacional de Abogados contra las Armas Nucleares y la Oficina Internacional de la Paz. Piers es un becario de doctorado del Consejo de Investigación de Irlanda en el Centro Irlandés de Derechos Humanos y acaba de terminar su tesis doctoral sobre la neutralidad permanente en el derecho internacional. Piers también trabajó como investigador legal en Al-Haq, una organización palestina de derechos humanos con sede en Cisjordania ocupada. Ambos estuvieron recientemente en mi conferencia de estudios de neutralidad aquí en Kioto, tanto en persona como en línea. Y hoy queremos examinar más de cerca un tema a menudo olvidado, a saber, que todavía tenemos una ley de neutralidad y que se aplica incluso mientras hablamos de estos conflictos armados en curso en Europa y el Medio Oriente. Amela, saludos, bienvenida. Amela, Piers, welcome. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Bueno, ambos están estudiando la ley de la neutralidad, lo cual es bastante fascinante, porque es algo que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Puedo preguntarles a ambos, comenzando con Amela, ¿qué es exactamente esa parte del derecho internacional y si sigue siendo relevante hoy en día? Dos grandes preguntas al principio. ¿Qué es la ley de neutralidad? Comenzaré con esta. Y luego, ¿sigue siendo relevante? Es un antiguo cuerpo de derecho internacional que se desarrolló en el siglo XVIII o XIX como costumbre. Fue codificado como tal en 1907 en las Convenciones de La Haya y continuó como derecho de tratado y derecho consuetudinario, especialmente como derecho consuetudinario para aplicarse. Aunque esto es discutido entre algunos académicos, definitivamente argumentaría que todavía se aplica. Regula la relación entre beligerantes por un lado y neutrales, es decir, estados que no están involucrados en el conflicto, estados que no participan en las hostilidades por el otro lado. Así que tal vez lo dejaré aquí, lo que es, y Piers puede complementar esto. ¿Y por qué sigue siendo relevante? Bueno, todavía, desafortunadamente, tenemos conflictos armados internacionales o conflictos en general. No sería relevante si nos atendiéramos a la ley que tenemos, que prohibió la guerra y el uso de la fuerza, pero desafortunadamente no lo hacemos. Y mientras lo hagamos, y mientras el Consejo de Seguridad no sea lo suficientemente eficiente para cumplir con su obligación principal de restaurar la paz y la seguridad una vez que se ha violado o amenazado, tenemos que depender de las normas del derecho de neutralidad. Piers, ¿estás scopfo o ahang? Lo siento, absolutamente. Estoy de acuerdo. Creo que Amelia tiene toda la razón cuando dice que, ya sabes, mientras la maquinaria de seguridad colectiva que se erigió en 1945 en la Carta de la ONU no funcione, la ley de neutralidad seguirá siendo relevante.
Ahora, creo que es interesante que este debate sobre si la ley de neutralidad todavía existe o si juega un papel en el escenario internacional se ha renovado recientemente. Hasta cierto punto, creo que es cierto que la ley de neutralidad ya no juega un papel importante en términos del tipo de discurso que los estados presentan. Y es muy raro en estos días ver referencias explícitas hechas por los estados a la ley de neutralidad o incluso al concepto de neutralidad fuera de los estados permanentemente neutrales. Dicho esto, no creo que eso signifique que la ley de neutralidad ya no tenga relevancia en cómo los estados se orientan o se comportan mientras hay un conflicto internacional en curso. Y creo que si observas los detalles, particularmente desde que comenzó la etapa actual, digamos de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, muchas de las acciones que los estados han estado realizando han encontrado la necesidad de justificarlas de maneras potencialmente bastante creativas. Necesitan justificar eso porque es contrario a la concepción previa de la ley de neutralidad, digamos. Eso sería la prohibición de que los estados neutrales suministren armas a los beligerantes. Muchos países europeos han decidido suministrar armas a Ucrania y necesitan una justificación de alguna manera para eso. No necesitarían una justificación para esa conducta si la ley de neutralidad ya no se aplicara o si no la consideraran importante de alguna manera. Tal vez una breve nota sobre mi propio país. Irlanda no es un estado permanentemente neutral, pero tradicionalmente hemos por trama militar. Mayormente, el gusrar hanzas vinculadas explícitamente en el internacional. Estaría establecido en las convenciones de La Haya de 1907, pero hay evidencia de que esas convenciones están al frente del pensamiento de ciertamente mi gobierno cuando nos orientamos en torno a conflictos armados, incluso hasta el detalle de no enviar armas a Ucrania, pero tal vez enviar material defensivo, lo cual, según una interpretación de esas convenciones, no necesariamente estaría en contravención de la prohibición de transferencias de armas neutrales. Así que creo que sigue siendo muy relevante, tal vez no de una manera muy transparente o explícita, pero hay evidencia de que todavía está informando el pensamiento de los estados, todavía informando el pensamiento ciertamente de los asesores legales que trabajan para agencias gubernamentales. Sí, y creo, Amela, que también hay un argumento de que, por un lado, la ley de neutralidad se aplica inmediatamente, tan pronto como estalla un conflicto, ¿verdad? Y se aplica a todos. Pero por otro lado, tampoco puedes simplemente evadirla. Y sí, puedes infringirla, pero en teoría se aplica y de hecho los estados se comportan así. Porque, Amela, también mencionaste, recuerdo, en la conferencia que, mira, si ya no se aplicara, ¿por qué todos estos estados ponen estas reglas y regulaciones en sus manuales militares? ¿Podrías explicar eso un poco? Claro, sí. Solo quería hacer un comentario sobre lo que dijo Pierce, porque esto es realmente importante. Dar justificaciones para una regla que, en primer lugar, prohíbe algo. Así que cada vez esto en realidad no solo se aplica a la ley de neutralidad, sino que se hace evidente, como explicó Pierce con el ejemplo de los suministros de armas u otra ayuda militar a Ucrania. Cada vez que los estados intentan justificar su conducta, reconocen y confirman la regla que está prohibiendo esta conducta en primer lugar. Y sí, respecto a la evidencia de la supervivencia de la ley de neutralidad, bueno, hay muchas. La práctica estatal es una de ellas. Cada vez que el Consejo de Seguridad de la ONU no pudo actuar o resolver una situación, simplemente seguían confiando en las normas de la ley de neutralidad. Si echas un vistazo a las convenciones de Ginebra, están llenas de referencias a estados neutrales. Así que si simplemente decimos, bueno, no se aplica, no sabría cómo interpretar esas normas. Pero sí, seamos creativos después de que todos estemos de acuerdo en que no importa en absoluto. Y Pascal, mencionaste los manuales militares que también mencioné en la conferencia.
Considérenlos como una expresión de opinio juris, es decir, la creencia de que están actuando de acuerdo con la ley, incluso si esas reglas no están escritas, sino que en realidad son derecho consuetudinario. Estamos hablando de derecho consuetudinario, pero lo son, o la mayoría de ellos, no todos. Es realmente interesante. De hecho, daría la bienvenida a la idea de tener un estudio comparativo sobre manuales militares, pero como puedes imaginar, mi conocimiento de idiomas es muy limitado y no puedo leer en chino, hindi o muchos idiomas africanos. Así que eché un vistazo a los estados latinoamericanos, por supuesto, todo lo que está escrito en inglés y muchos estados europeos. También estaba buscando los de habla francesa. Hay manuales militares donde la ley de la neutralidad incluso tiene un capítulo entero muy detallado. Por ejemplo, el de Estados Unidos, el de Alemania, luego está Nueva Zelanda, Australia, muy detallado. Incluso hay un comentario sobre el manual militar de Estados Unidos escrito por destacados académicos legales. Y luego hay manuales militares donde no es realmente un capítulo completo, pero la neutralidad está presente y la ley de neutralidad tal vez tiene 2 o 3 páginas. En algún momento, algunos manuales militares no tienen un capítulo o una sección dedicada a ello, pero sí tienen las disposiciones de la ley de neutralidad, por ejemplo, en tiempos de guerra marítima con bastante frecuencia, que es probablemente la parte más importante donde las normas de la ley de neutralidad serían de interés para los estados. Luego hay manuales militares, como el de Argentina, que ni siquiera menciona a los estados neutrales o la ley de neutralidad en absoluto. Sin embargo, en el anexo de la ley aplicable en un conflicto armado, enumera las convenciones de La Haya. Y el argumento aquí es, por supuesto, que este es el manual oficial de cómo deben comportarse los soldados, ¿verdad? Así es como los estados entrenan a su personal armado sobre cuáles son las normas y reglas que rigen la comunidad internacional. Por lo tanto, si todavía encontramos eso, significa que los estados no lo han abandonado, incluso si nadie habla de ello. Pascal, ¿quieres añadir algo a eso? Piers, do you want to add to that? Claro. Creo que tienes toda la razón, Beth. La neutralidad sigue desempeñando un papel en los manuales militares. Supongo que otra fuente de opinión o las opiniones de los estados que son bastante interesantes en el contexto de la neutralidad es la discusión emergente sobre qué reglas y principios se aplican en el ciberespacio y en la guerra cibernética. Varios estados han tomado la iniciativa de emitir documentos de posición que delinean su visión sobre cómo se aplica el derecho internacional en el ciberespacio. En varios de ellos se da un lugar destacado a la ley de neutralidad, ¿verdad? Porque llena un vacío que de otro modo existiría en ese cuerpo de leyes. Y el problema es esencialmente que no todos los ciberataques, se acuerda generalmente, constituirían un uso de la fuerza, ¿verdad? De manera similar, algunas partes de la infraestructura que estarían involucradas durante ciberataques y ciberespionaje, y así sucesivamente, están ubicadas en territorio neutral. Entonces, si no están cubiertas por la prohibición del uso de la fuerza, seguramente sería la ley de neutralidad la que les proporcionaría algún tipo de cobertura legal, protección legal. Y esa es la opinión que han adoptado varios estados. Y también es la posición que la gran mayoría de los académicos que trabajan en esta área han adoptado. Así que ves que la ley de neutralidad está siendo de alguna manera retomada porque proporciona una especie de calidad sistémica al derecho internacional. De alguna manera, llena los vacíos en la aplicación del derecho internacional al ciberespacio que existirían si la ley de neutralidad ya no se aplicara. Así que es un enfoque bastante fundamental y con visión de futuro, irónicamente, que los estados y académicos bastante prominentes están adoptando respecto a la ley de neutralidad, lo cual, por supuesto, está completamente en desacuerdo
con esta especie de narrativa de que la ley de neutralidad ya no es aplicable. Creo que también estamos en lo correcto al señalar la importancia de la guerra marítima en el contexto de la ley de neutralidad. Realmente no hay mucho debate significativo de que el estatus neutral ya no se involucra durante la guerra marítima. De hecho, la distinción entre buques beligerantes y neutrales sigue siendo extremadamente importante en el espacio marítimo. Y creo que, ya sabes, cuando estamos teniendo este tipo de discusiones, particularmente en la esfera pública, diría que alrededor del derecho de la neutralidad, en gran medida gira en torno a cosas como las transferencias de armas neutrales e incluso las declaraciones políticas que se hacen, aunque el derecho de la neutralidad no lo regula. El tipo de aspectos prácticos, el negocio diario del derecho de la neutralidad, permanece en el mar, y no se está haciendo ninguna explicación significativa de que ya no sea aplicable en ese espacio. Así que, en mi opinión, el derecho a la neutralidad es tan relevante como lo ha sido desde 1945. Estas son explicaciones muy buenas. Y uno de los malentendidos es, por supuesto, que la ley de neutralidad solo se aplica a los estados que se declaran oficialmente neutrales. Pero no es un componente necesario, ¿verdad? Se aplica automáticamente a todos los que no son beligerantes. Ahora, la historia de la neutralidad, especialmente para aquellos que han leído a Steve Neff, se dan cuenta de que es una historia de los neutrales básicamente luchando por su derecho a comerciar, mientras los beligerantes intentan luchar contra los neutrales para decirles, deja de comerciar con mi maldito enemigo. Y los neutrales siempre explican que es tu enemigo, no mi enemigo. Por lo tanto, vete al diablo y seguiré comerciando. Y en este momento, estamos presenciando en Europa una guerra terrestre clásica que podría haber salido directamente del libro de texto de cualquier tipo de guerra europea del siglo XIX. Pero si miramos hacia adelante, lamentablemente, el próximo punto de conflicto está definitivamente en el Mar del Sur de China y el Mar de China Oriental, y en el Pacífico, donde si alguna vez estallan hostilidades, ya sea alrededor de Taiwán o en Filipinas, sería una guerra marítima. A los colegas del sur global, especialmente en los países de la ASEAN, ¿cuáles creen que serían los principales problemas para potencias neutrales potenciales como Indonesia y Malasia, estados marítimos, en lo que respecta a sus derechos para continuar comerciando con todas las partes, mientras, digamos, China y Estados Unidos estuvieran enfrentados? Pueden proponer cosas que puedan pensar. Tal vez primero Amela y luego Pierce. Come up with things that you might think of, maybe first Amela and then Pierce. Yeah, well, first of all, let me just Sí, bueno, en primer lugar, permíteme decir que los neutrales en general tienen dos derechos principales. Uno que ya mencionaste es continuar su libre comercio o relaciones económicas, en realidad simplemente relaciones pacíficas con todos los beligerantes, sea cual sea el número. Y el segundo es tener su integridad territorial protegida, por lo que su territorio es inviolable. Esto es lo que pueden esperar de los beligerantes siempre que respeten sus derechos. Hablamos de un efecto recíproco de los derechos y deberes de neutrales y beligerantes. Hay una parte específica en la guerra marítima donde la ley de neutralidad permite a un beligerante registrar y apoderarse de un buque neutral para buscar contrabando, el llamado contrabando. Artículos que podrían estar destinados a sostener el esfuerzo bélico de uno de los beligerantes. Si uno de los beligerantes encuentra estos, puede capturar el contrabando. ¿Usarías bienes en la jerga actual? Bueno, podría ser, pero también puede ser simplemente ayuda militar, en cualquier forma, que no fue anunciada antes. La ayuda humanitaria, por supuesto, no cuenta en esto. No lo hemos mencionado aún,
Pero la ayuda humanitaria, incluso si se entrega solo a una parte, a un beligerante, no es una violación de la ley de neutralidad. Pero aquí estamos hablando de elementos que sostendrían el esfuerzo bélico. Los neutrales tienen que soportar esta búsqueda y visita, incluso si no hay contrabando en absoluto en los buques neutrales. Así que esta es una de las restricciones con las que tienen que vivir, y puede ser bastante desagradable. Otra cosa que viene a la mente inmediatamente probablemente serían las sanciones por comerciar con uno de los beligerantes, aunque son ilegales en este sentido porque no violaron ninguna de las normas. De hecho, tienen derecho a continuar comerciando con ambos beligerantes. Pero esperaría en esta constelación sanciones de una de las grandes potencias por ello. Pierce, ¿quieres añadir algo? Creo que Amelia prácticamente todo lo que viene a la mente. Quiero decir, el hecho es que la ley de neutralidad y también, en gran medida, la ley de guerra marítima es un cuerpo de leyes muy antiguo. Y hasta cierto punto, es un poco como un pez fuera del agua en el sistema legal internacional moderno. Hemos visto escenarios desde 1907, desde 1945, donde esos cuerpos de leyes han sido puestos a prueba más o menos hasta sus límites, no solo por sus propios méritos, sino también en su interacción con la Carta de la ONU y el mecanismo de seguridad colectiva que se establece allí. La búsqueda y visita es una parte extremadamente importante de la ley de neutralidad. Pero es interesante que hay ciertos problemas doctrinales sobre cómo funciona la búsqueda y visita, con la prohibición del uso de la fuerza, que nunca se han desentrañado realmente. Si viéramos un conflicto marítimo a gran escala o un conflicto internacional desarrollándose en el mar, es posible que esto fuera una parte esencial de los problemas legales que surgirían. Ejercer el derecho de búsqueda y visita es necesariamente un uso de la fuerza y, por lo tanto, está prohibido. Podría constituir, como argumenta James Upshur en su libro de 2020, es un libro excelente, ejercer el derecho de búsqueda y visita necesariamente implica una amenaza de uso de la fuerza y, por lo tanto, es ilegal si no se realiza en defensa propia. Todas estas preguntas realmente no se han resuelto. Y si estás considerando una guerra marítima a gran escala que involucre a una o incluso dos superpotencias globales, imaginarías que este tipo de disputas legales saldrían a la luz. Si también estás considerando un conflicto marítimo a gran escala, creo que la ley de bloqueo plantea serios problemas. Ahora bien, la ley de bloqueo no ha sido revisada o modificada significativamente desde la introducción de la Carta de la ONU. Por supuesto, ha habido bloqueos de alto perfil desde entonces, más prominentemente el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Pero diría que los problemas legales de este tipo han permanecido en gran medida sin ser examinados por las principales potencias estatales, ¿verdad? ¿Cómo sería, por ejemplo, si un bloqueo afectara no solo a la población civil, sino también los derechos de un Estado poderoso y neutral? Si China impone un bloqueo a un puerto importante para el comercio de Estados Unidos, ¿qué tendría que decir Estados Unidos al respecto? ¿Qué tipo de problemas legales surgirían allí? Todos estos temas vienen a la mente como posibles puntos de ruptura para la ley tradicional de neutralidad, especialmente en cómo esos cuerpos legales interactúan la ONU. En cierta medida, realmente es solo mucha incertidumbre y más preguntas que respuestas. Una de las cosas que vemos en la historia una y otra vez es que tan pronto como estallan los conflictos, generalmente hay un grupo entero de países que no son parte de ese conflicto principalmente, pero todos se apresuran a encontrar alguna manera de responder a las restricciones que los beligerantes les imponen. En este sentido, si las partes neutrales son una parte que dice, no soy parte de este conflicto, si comienzan a defender, incluso militarmente, algunos de los derechos que creen tener,
¿Constituye eso una violación de la paz? Por ejemplo, hipotéticamente, Indonesia, hay una guerra entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos comienza a bloquear el estrecho de Malaca o algo así para cortar el suministro de petróleo a China. ¿Tendría Indonesia el derecho de incluso usar la fuerza militar contra tal movimiento de Estados Unidos si dijera que esto es una violación de mis derechos neutrales? Tal vez Pascal primero y luego Peirce. Yeah, very interesting hypothetical question. Sí, una pregunta hipotética muy interesante. En general, los neutrales tienen el deber de defender su neutralidad, incluso recurriendo al uso de la fuerza. En general, esto se aplica principalmente a su neutralidad territorial. Así que cuando un beligerante intenta violar su neutralidad territorial, es decir, entra en territorio neutral para usarlo en su esfuerzo bélico, ya sea para lanzar sus ataques desde esa posición o para usarlo con otros fines, como establecer una base militar, que creo que es lo más común que uno pensaría. Entonces, el neutral definitivamente tiene el derecho de usar la fuerza para expulsar a las fuerzas beligerantes y solo en la medida en que se termine la violación de su neutralidad. Este uso de la fuerza no se considera un uso de la fuerza que desencadenaría el derecho de autodefensa del beligerante, que fue el primero en violar la neutralidad. Por lo tanto, el neutral no entraría en el conflicto y no se convertiría en una parte del conflicto. Si el uso de la fuerza también podría utilizarse para mantener relaciones comerciales, a lo cual tiene derecho, es una pregunta realmente interesante. Pero como dije, me encontré defendiendo su neutralidad en relación con la integridad territorial. Ahora me ceñiría a eso y diría que el neutral agraviado en este caso tiene derecho a contramedidas contra los beligerantes que están violando sus derechos neutrales. Sí. Peirce, ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? Sí, estoy de acuerdo. Creo que la respuesta legal más directa que tendría el neutral agraviado serían las contramedidas. Supongo que para añadir a lo que se ha dicho, creo que es importante recordar nuevamente, como he dicho varias veces, que la ley de neutralidad se desarrolló antes de la prohibición del uso de la fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando miras las convenciones de 1907, en realidad ves, como dijo Emilia, que hay un deber de repeler las violaciones de la neutralidad. Ahora, eso no estaría permitido hoy en día, donde no hay, entre comillas, un ataque armado, ¿verdad? Que es el tipo de condición previa para el ejercicio del derecho de legítima defensa en la Carta de la ONU. Sin entrar en demasiados detalles en términos de un experimento mental, creo que, nuevamente, la ley de bloqueo y, hasta cierto punto, la ley tradicional de la guerra marítima plantean preguntas realmente serias aquí, ¿verdad? Si observas las reglas que se aplican en la guerra marítima, el jus in bello, ¿verdad? La ley que se aplica durante las hostilidades, en realidad existen derechos de los estados beligerantes para destruir buques mercantes neutrales, ¿verdad? Si se niegan a someterse a la búsqueda y visita bajo la ley de guerra marítima, esos buques pueden ser destruidos. De manera similar, un buque neutral puede ser destruido si intenta romper un bloqueo, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla eso en conjunto con la prohibición del uso de la fuerza y el ahora algo circunscrito derecho de autodefensa? No es necesariamente claro. Creo que es dudoso, ¿verdad? Que si un buque neutral intentara romper un bloqueo, en la actualidad, atacar ese buque, potencialmente, destruir ese buque, sería un uso legítimo de la fuerza. Destroying that vessel would be a legitimate use of force. I think that would quite straightforwardly be. Creo que eso sería bastante claramente ilegal. Si esa interacción daría lugar al derecho de autodefensa para ese buque neutral y les permitiría responder, eso tampoco está necesariamente claro, ¿verdad? Así que cómo se desarrollan todas estas interacciones en línea con la Carta de la ONU, creo que es realmente bastante incierto y aún no probado. Ahora,
Con suerte, no se pondrá a prueba. Creo que sería una manera bastante fácil para que las cosas en un conflicto hipotético escalen bastante rápido. Pero nuevamente, creo que esto demuestra este tipo de tensión entre la ley antigua y la nueva, ¿verdad? Ambas, irónicamente, tienen en su núcleo la restricción del conflicto, ¿verdad? Supongo que son dos enfoques diferentes para el mismo objetivo. Two different approaches to the same goal, I suppose. Sí, aunque el enfoque de la Carta de la ONU es proscribir la guerra, hacerla ilegal, el pensamiento subyacente de la ley de neutralidad es mantenerla tan pequeña como sea necesario para luego resolverla, sin involucrar a todos los demás. Desafortunadamente, en este momento, lo que estamos viendo es simplemente el desmoronamiento de... Quiero decir, nunca hemos tenido un momento en el que no haya habido guerra. Curiosamente, renombramos la ley en la guerra, el jus in bello, a derecho internacional humanitario, ¿verdad? Le dimos un nuevo nombre y eliminamos el término guerra, reemplazándolo con conflicto armado. Así que cambiamos un poco la jerga, pero no eliminamos el problema subyacente. Ahora, a veces la gente dice como, oh, estas son discusiones puramente hipotéticas para académicos intelectuales. En el mundo real, nadie sigue estas leyes de todos modos. Y lo sabemos porque se infringen 1000 veces, lo cual es cierto. Pero al mismo tiempo, realmente no desaparecen. Y los estados todavía están interesados en esto. Y los estados lo hacen. La gente lo piensa. Entonces, ¿por qué crees, tal vez ahora en orden inverso, como primero Pascal y luego Amala, ¿por qué crees que a pesar de que todas estas leyes internacionales se infringen una y otra vez, no desaparecen? Quiero decir, todavía hablamos de ello constantemente. Incluso mientras vemos un genocidio en Gaza, todavía hablamos de derechos humanos y seguimos tratando de desarrollarlos. ¿Por qué es eso? Sí, supongo, medio en broma, que la respuesta más cínica es porque proporciona empleos para abogados y académicos internacionales. Pero también creo que hay argumentos normativos importantes que deben hacerse sobre la relevancia continua del derecho internacional, particularmente hoy, ya que es bastante difícil ser optimista sobre el derecho internacional, diría yo, ¿verdad? En primer lugar, creo que proporciona un lenguaje común que todos podemos usar, ¿verdad? Hay desacuerdos y argumentos desde varias perspectivas sobre qué hacen exactamente las convenciones de Ginebra. ¿Qué significan las disposiciones? Hay argumentos hipertécnicos que están siendo presentados por abogados militares en particular para proporcionar el mayor alcance de acción para los militares. Ves eso en Gaza, y eso es problemático. Sin embargo, el derecho internacional, las convenciones de Ginebra, el derecho internacional humanitario, el jus ad bellum, etc., al menos nos proporcionan un lenguaje común para tener estas discusiones, para rechazar ese tipo de abuso, diría yo, del derecho internacional. Y creo que eso sigue siendo bastante útil. Particularmente en los últimos 13 meses, has visto el derecho internacional y el lenguaje del derecho internacional permear el discurso público de una manera que nunca habíamos visto antes. Quiero decir, la transmisión en vivo de los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia, pantallas gigantes colocadas en los centros de las ciudades y la gente viendo argumentos bastante técnicos presentados ante un tribunal internacional en La Haya. Eso era algo impensable antes de octubre del año pasado. Sin embargo, ese tipo de uso del derecho internacional como una forma en que todos podemos unirnos y condenar lo que está ocurriendo en Gaza y ahora en Líbano, Ucrania también, por supuesto, creo que es bastante poderoso. Proporciona un medio para que podamos interactuar directamente, no solo con beligerantes o estados como Israel o Rusia y condenarlos, sino también interactuar con nuestros propios estados e instar a la acción de alguna manera. Y creo que en el contexto de Gaza y el caso sudafricano que se está llevando contra Israel, estás viendo que eso se desarrolla, ¿verdad? Un gran número de estados están interviniendo ahora para presentar alegaciones en ese caso.
No creo que eso se haya hecho por la bondad de los corazones de los asesores legales, funcionarios gubernamentales, ministros estatales o jefes de Estado, ¿verdad? Creo que la razón por la que ves esa movilización es porque esos activistas, defensores y movimientos de base pudieron usar un lenguaje que los estados entienden, que es el derecho internacional. Creo que eso jugó un papel bastante importante allí. También creo que el derecho internacional, aunque se infringe ampliamente, todavía proporciona una función de orden en el escenario internacional. Si vas a invadir otro país o violar la Carta de la ONU, al menos necesitas justificar eso o defender por qué. Ya sabes, algún tipo de visión de por qué eso está permitido. Y los estados responderán a eso, ¿verdad? Some kind of vision as to why that's permitted, and states will respond to that, right? You saw that in the context of Ukraine, and you saw that in Viste eso en el contexto de Ucrania. Lo viste cuando la Asamblea General de la ONU adoptó su resolución, condenando rotundamente eso. Lo viste, quizás en menor medida, debido a la presión política y la influencia política que tiene Israel. Pero también viste ese tipo de condenas en torno al genocidio en desarrollo en Gaza y la invasión de Líbano, ¿verdad? Este es el clásico argumento de ¿quién mató el artículo 2.4, verdad? De si las cosas serían mucho peores si no tuviéramos estas reglas como el artículo 2.4 de la Carta de la ONU y la prohibición del uso de la fuerza. En ese punto estás entrando en hipotéticos. Sabes, ¿sería el mundo un lugar mejor con o sin esta ley? Y es realmente difícil de decir. Pero creo que el hecho de que este cuerpo de leyes, este lenguaje, este orden y función estén ahí, probablemente ha limitado el tipo de carnicería que estamos viendo en lugares como Ucrania. A cierto punto. Lebanon and Gaza to a certain extent. Sí, Amela, ¿cuál es tu reacción? Sí, puedo estar completamente de acuerdo con lo que dijo Pierce. Solo añadiría una postura pragmática. Y esto es en realidad lo que también dijo Pierce. Pero, ¿qué tendríamos si no fuera por el derecho internacional para gobernar nuestras relaciones internacionales? Ya sea el derecho de los conflictos armados, pero también el comercio, también las relaciones diplomáticas. La ley es mucho más que solo guerra. Incluso cuando compras algo, en realidad estás haciendo un contrato, así que está en todas partes. Y el derecho internacional también. Puede que no siempre seamos conscientes de ello. Y solo tal vez para pensar desde la otra perspectiva, si no hubiera derecho internacional para gobernar las relaciones entre estados internacionales e incluso a veces individuos a nivel internacional, ¿qué sería lo que gobernaría la situación? Lo que gobernaría la relación. Sería el poder. Quiero decir, el derecho internacional involucra los estados propios debido a su poder. Pero, ¿qué pasaría si el derecho internacional no estuviera allí para limitarlo? Pierce acaba de decir que al menos están tratando de justificar violaciones del derecho internacional. En algún momento simplemente tienen que cambiar su conducta. Así que tal vez, sin el derecho internacional, las cosas que ahora están sucediendo en Gaza, en Líbano y en otras partes del mundo estarían bien, porque ni siquiera tendríamos la base para luchar contra ello, ya que no habría nada que lo prohibiera en primer lugar. El derecho internacional es muy defectuoso y hay margen de mejora. Podemos hablar de eso durante mucho tiempo, pero en teoría es mejor que cómo se implementa. Así que necesitamos trabajar en la aplicación también, no solo en las normas que no son perfectas per se, sino también en la aplicación. Claramente estaríamos peor sin él. Bien, esto es subjetivo como abogado internacional, así que... Si me permiten añadir una cosa más, si está bien. Creo que es importante señalar, al menos desde mi experiencia, habiendo trabajado durante algún tiempo en la sociedad civil palestina, que conozco a bastantes abogados internacionales palestinos que realmente se opondrían a la idea de que el derecho internacional ya no es útil para resolver problemas como el genocidio, la discriminación racial, la ocupación y así sucesivamente. De hecho, creo que las personas que he encontrado en mi trabajo que
que son las más creativas y efectivas en el uso del derecho internacional, provienen de estas situaciones donde se observan las violaciones más descaradas y transparentes del derecho internacional. Quiero decir, el trabajo legal que está surgiendo de la sociedad civil palestina, la academia palestina, la práctica palestina y así sucesivamente, realmente es, creo, la vanguardia del trabajo legal internacional. Creo que el caso que está presentando Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia es un ejemplo de eso. Quiero decir, si miras a sus asesores legales, las personas detrás de escena, todas las cosas están en los documentos emitidos por la CIJATA en el sitio web. Y hay un primer palestino allí. Y estas son las personas que saben cómo trabajar con esta ley, que han sido sujetas a sus violaciones, pero que nunca pierden la esperanza. Y Rajiv Suryani, que es un abogado palestino de Gaza, es ahora el director del PCHR en Palestina. El Centro de Derechos Humanos tiene esta gran cita sobre cómo, ya sabes, realmente no tienen el derecho de renunciar a las perspectivas de justicia. No tienen el derecho de renunciar a la utilidad o al posible efecto que tendrá el derecho internacional. No tienen el derecho de perder la esperanza, esencialmente. Así que siempre vuelvo a eso cuando empiezo a perder la esperanza en el derecho internacional yo mismo. No, tienes razón en eso. Y no olvidemos una de las razones por las que Israel está tan molesto con todos esos juicios que provienen de la Asamblea General de la ONU. Las resoluciones que provienen de la Asamblea General de la ONU y los juicios que provienen de la Corte Internacional de Justicia. También hubo esta decisión recientemente, este verano, de que la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel es ilegal. Claramente, de manera directa, ilegal, y seguirán siendo ilegales. Israel tiene que salir de esos territorios lo antes posible, ¿verdad? Y la razón por la que Israel está tan furioso por eso es porque saben que esto se interpone en el camino de normalizar la ocupación y al final simplemente hacerla una parte normal del mundo internacional y dejar que Palestina sea olvidada junto con otras víctimas de genocidio del pasado que simplemente fueron dejadas al Estado, ¿verdad? Quiero decir, ya nadie habla sobre los derechos de las poblaciones indígenas de América del Norte porque fueron exitosamente eliminadas. Pero no puedes hacer eso con los palestinos, en parte porque todavía tienen la posibilidad de decir, no, aquí hay una norma, así que hay algo de fuerza. Pero si volvemos a esto, la ley de la neutralidad, y la triste posibilidad de que los próximos 10, 20, 30 años puedan ser violentos y que podamos ver más conflictos internacionales y guerras. Si tuvieras que aconsejar a los estados que están pensando ahora mismo en cómo no ser arrastrados a esto, si estuvieras, digamos, en Jordania, fueras un abogado internacional en Jordania, o fueras un abogado internacional en Indonesia o Malasia, ¿cuál sería tu consejo para los estados que entienden que hay estupidez a su alrededor, pero les gustaría de alguna manera permanecer al margen? ¿Tendría sentido para ellos invertir en tratar de reconstruir normas de neutralidad, si pueden, a través de conferencias internacionales o mediante estudios jurídicos? Amela, ¿qué aconsejarías? Y luego Pascal. Amela, what would you advise and then Piers? Sí, tengo que decir que nunca me he imaginado a mí mismo como un asesor estatal, pero lo intentaré. Definitivamente aconsejaría fortalecer la posición de los neutrales y la ley de la neutralidad, ya sea en forma de conferencias, investigación académica, lo que sea necesario, definitivamente en cualquier caso. A veces tengo la sensación, cuando escucho y leo las discusiones que se están llevando a cabo ahora, de que estamos volviendo a una teoría de la guerra justa. Y este es un instrumento precarta. Y esto de alguna manera se olvida, así que hemos superado esto. Nos deshicimos de ello porque en un momento no funcionó. Nuestro objetivo es proscribir la guerra como tal.
ya sea una guerra justa o una guerra injusta, o lo que sea, que sería lo opuesto. Unjust war or whatever would be the opposite. So returning to a just war theory or Entonces, volver a una teoría de la guerra justa o lo que sea el suplemento contemporáneo para ello, no está de acuerdo objetivo de la Carta de la ONU. Y no estoy diciendo que la ley de neutralidad pueda cumplir todos los objetivos de la Carta de la ONU. Está ahí porque la Carta de la ONU no se implementa ni se aplica como nos gustaría. Pero mientras esta sea la situación, tienen que trabajar lado a lado, aunque esto pueda parecer como, pero la ley de neutralidad es solo un mecanismo residual. Pero aún así, podemos hacer que funcione y complemente la Carta de la ONU y su objetivo de prohibir la guerra mientras no lo arreglemos o mejoremos en la aplicación. Así que, sí, ese sería mi consejo. So yeah, that would be my advice. Pierce, your advice. Pierce, ¿tu consejo? Creo que sería un consejo extremadamente difícil de dar. No estoy tan seguro de cuál sería el consejo legal, pero supongo que el consejo más amplio a nivel global es que idealmente nos moveríamos hacia un punto donde la guerra y el conflicto armado ya no sean beneficiosos, particularmente ya no sean rentables, porque creo que eso ha sido una fuerza impulsora en la continuación del conflicto en las últimas décadas. Si los politólogos y los estudiosos de seguridad están en lo correcto, y nos estamos moviendo hacia otro paradigma de Guerra Fría, donde el conflicto continuo o las guerras proxy son inminentes. Creo que nos estamos moviendo hacia un tiempo cada vez más difícil, otro momento en el que el derecho internacional seguirá siendo puesto a prueba de manera bastante rigurosa, como ha ocurrido en el pasado. La idea de, ya sabes, ¿cuál es la respuesta legal a eso? ¿Necesitamos más leyes? ¿Solo necesitamos aplicación? En general, creo que probablemente sea lo último. Tenemos una gran cantidad de derecho internacional. El problema es que durante estos conflictos no se está cumpliendo. Así que fortalecer los mecanismos existentes para la aplicación, fortalecer los medios por los cuales los estados pueden ser responsabilizados por violaciones del derecho internacional humanitario, violaciones de la prohibición del uso de la fuerza y así sucesivamente, el derecho penal internacional. Todo eso es realmente importante. El marco está ahí, ¿verdad? Hay un Tribunal Penal Internacional permanente. Existen foros como la Asamblea General Internacional, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad, y así sucesivamente. Todos ellos tienen problemas, pero proporcionan una especie de espacio para la aplicación y para garantizar la adhesión a los estándares legales internacionales. Y cada vez más se está recurriendo al Tribunal Internacional de Justicia, casi como un tribunal de derechos humanos. Correcto. Hemos hablado mucho sobre Sudáfrica e Israel. También señalaría el caso que se está llevando contra Siria por violaciones generalizadas de la Convención contra la Tortura. Recientemente se ha anunciado que se presentará un caso contra Afganistán por apartheid de género y discriminación de género sistémica. Creo que estos son desarrollos positivos, pero necesitan existir de manera generalizada si van a continuar. Creo que es notable que todos esos casos, con la excepción del caso de Sudáfrica, están siendo presentados por estados del norte global. Pero por supuesto, también hay enormes problemas en el norte global a los que esta maquinaria legal internacional necesita responder. Por lo tanto, un uso más efectivo de los mecanismos de aplicación que existen, un mayor compromiso con el derecho internacional, con la paz y la seguridad, y así sucesivamente, en términos generales, es lo que necesitamos. Broadly speaking, is what we need. Yeah. The problem is the enforcement mechanisms don't work. El problema es que los mecanismos de aplicación no funcionan como se supone que deberían. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden hacer los estados por su cuenta? ¿Y cómo pueden usar creativamente las herramientas disponibles bajo el derecho internacional, incluso cuando otros comienzan a violar normas básicas?
¿Qué pueden hacer para persuadir a otros, por ejemplo, de no bloquear el estrecho de Malaca, de no realizar un bloqueo extendido o de no disparar sobre sus territorios? Quiero decir, si Irán e Israel quieren lanzarse cohetes entre sí, estos tienen que sobrevolar al menos uno, si no dos, otros estados. Entonces la pregunta es, si eres Jordania, deberías derribar cualquier proyectil que sobrevuele tu territorio. Y deberías intentar tener esa capacidad para asegurarte de que se te respete como un Estado no participante en ese conflicto. Y estas son cosas que, lamentablemente, ahora deben ser consideradas seriamente. Pero cuanto más estados se pregunten y traten de resolverlas por sí mismos, mayores serán las posibilidades de implementar algo cuando surja una contingencia. Tal vez, como una última declaración, puedo pedirles a ambos que me den su impresión de cuál sería la manera más efectiva para que los estados individuales desarrollen su capacidad interna para usar el derecho internacional y el derecho de la neutralidad como una herramienta en el futuro para mantenerse fuera del conflicto. Por ejemplo, están estudiando estados permanentemente neutrales. ¿Es una buena idea declarar la neutralidad, decirlo abiertamente? ¿Hace eso una diferencia, legal y prácticamente? ¿Qué dirían? Tal vez comencemos con Pierce y luego con Amela. ¿Qué puede hacer un estado concreto? Sí, creo que la neutralidad permanente es una opción, ¿verdad? Dudaría en decir que sería algo así como una panacea, o que sería apropiada en todas las circunstancias. Sabes, la historia está llena de ejemplos de neutralidades permanentes fallidas que simplemente no han sido respetadas, ¿verdad? Bélgica y Luxemburgo, aquí en Europa, serían los ejemplos más famosos. También señalaría a Laos en el sudeste asiático. Esa fue una neutralidad permanente que fue erigida por las grandes potencias y luego fue inmediatamente violada por esas mismas grandes potencias y se desmoronó en consecuencia. La neutralidad permanente puede servir para reforzar la promesa de la Carta de la ONU en ciertas circunstancias, ¿verdad? Esencialmente, al sacar ese estado o ese territorio del tablero estratégico geopolítico, no hay posibilidad de que este estado se involucre en un conflicto armado internacional o en el uso de la fuerza contra otro estado. Por lo tanto, los asesores militares pueden, de alguna manera, apartar la vista de él, o se crea un espacio de amortiguación. Ese fue el ejemplo clásico de Suiza tras la derrota de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Pero de nuevo, como dije, me cuesta decir que sería una panacea. En la gran mayoría de las circunstancias, para que la neutralidad permanente tenga éxito, se necesita una protección bastante robusta para esa neutralidad permanente. Eso podría ser simplemente porque está ubicado en Europa, una zona relativamente segura, ¿verdad? Yo diría que Austria, por ejemplo, está en una zona relativamente segura, donde su tipo de neutralidad permanente no está significativamente amenazada. De manera similar, Costa Rica, un estado que se declaró permanentemente neutral en la década de 1980, incluso antes de eso abolió su ejército, tiene problemas relacionados con la seguridad, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en términos generales, la neutralidad permanente de Costa Rica ha logrado su objetivo de asegurar que no sea una situación donde haya conflictos armados o no haya un riesgo significativo de eso. Sin embargo, si las grandes potencias, si la Realpolitik y así sucesivamente, no están interesadas en adherirse a los términos de la neutralidad permanente y no están interesadas en adherirse a los derechos de ese Estado permanentemente neutral, entonces deben existir protecciones muy fuertes para que esa neutralidad permanente continúe, ¿verdad? Ese fue el caso en Laos. Ha habido discusiones recientemente sobre las perspectivas de una situación de Ucrania permanentemente neutral. Sabes, realmente no tengo una posición al respecto de una manera u otra. Eso debe ser decidido, ante todo, diría yo, por Ucrania como un acto de autodeterminación. Pero la neutralidad permanente de Ucrania, que no tenga protecciones bastante robustas incorporadas para proteger contra una mayor agresión,
creo que probablemente fracasaría. A un nivel más amplio, y esto es lo último que diría, creo que al responder al aumento del conflicto y la forma bastante violenta en que va el mundo, la respuesta fácil siempre es responder de alguna manera militar. Si hay problemas relacionados con tu capacidad para participar en el libre comercio debido a la intervención de beligerantes, si hay problemas relacionados con el uso de tu espacio aéreo para propósitos beligerantes, la respuesta muy fácil es decir que necesitamos hacer algo militarmente, ¿verdad? Nuestra respuesta debe ser de naturaleza militar para mostrar que hablamos en serio y para mostrar que no puedes salirte con la tuya cuando te metes con nosotros, ¿verdad? Esta es la respuesta clásica, bastante masculina. Los enfoques feministas del derecho internacional, desde una perspectiva de género, criticarían esto como el enfoque de soy un hombre fuerte, voy a responder en consecuencia. Esa es la respuesta clásica. Pero creo que desafortunadamente es una respuesta bastante peligrosa. Más conflicto invariablemente lleva a más conflicto. Y así que necesitamos ser bastante creativos cuando respondemos a estas situaciones. No es la respuesta más popular, no es la respuesta más atractiva, no crea moral y orgullo nacional de la manera que tal vez la respuesta militar podría hacerlo a corto plazo. Pero por el bien de la paz internacional y la seguridad internacional, creo que necesitamos recurrir a estos mecanismos alternativos para asegurar la paz. ¿Cuáles son exactamente y cuál es la manera más efectiva de hacerlo? No estoy realmente seguro de estar en posición de ser la voz concluyente sobre eso. Pero no va a ser fácil, ¿verdad? No creo que nadie tenga ilusiones al respecto. Voy a pasarle el micrófono a Amela en un segundo, pero hay un compatriota tuyo, Bruce Evans, que trabajó en la amenaza de Irlanda hacia el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial para cortar el suministro de cerveza Guinness a los soldados británicos en caso de que Gran Bretaña se volviera más agresiva. Y esa fue una forma creativa de intentar decirle al Reino Unido que se alejara de mi neutralidad. Pero, por supuesto, tales cosas solo funcionan en situaciones muy particulares. Pero cada situación es particular, y cada situación podría tener algunas formas creativas de ejercer presión desde la neutralidad beligerante. Amela, la última palabra es para ti. ¿Cuál sería tu consejo? Amela, the last word goes to you. What would your advice be? Yeah, thank you. So, Sí, gracias. Así que, basándome en lo que dijiste, necesitamos analizarlo caso por caso. Esa sería la versión corta de mi respuesta. Quizás primero un comentario sobre la neutralidad permanente o la neutralidad en general. Estoy de acuerdo con lo que dijo Pierce. Esto puede ser un buen camino, pero no necesariamente tiene que serlo, al menos no en todos los casos, como ha demostrado la historia. E incluso para los estados que no son permanentemente neutrales, sino solo neutrales durante un conflicto armado internacional, la credibilidad es clave. Y creo que esto es también lo que dijiste, Pascal. De hecho, te estoy citando aquí. Gracias. Lo leí en algunos de tus artículos, pero no podría decir en cuál. Pero la credibilidad es clave para que la neutralidad sea aplicada y respetada. No necesariamente se cumple en todas las ocasiones. Y aunque se respete muy estrictamente, algunos beligerantes pueden simplemente violarlo sin siquiera considerar su credibilidad. Pero en muchos casos puede ser beneficioso adherirse a él. ¿Y qué más se puede hacer más allá de la neutralidad permanente o la neutralidad en un conflicto armado internacional? Sería muy reacio a decir que la opción militar es la mayor y mejor solución que tenemos. Ni siquiera diría que las alianzas militares son la respuesta. La respuesta debe residir en el sistema de seguridad colectiva, que en mi opinión es todo lo contrario a las alianzas militares. Las alianzas militares están en contra de alguien porque siempre son para un grupo particular de estados, mientras que el sistema de seguridad colectiva incluye a todos los estados, incluso al antiguo agresor. Seguiremos comerciando,
con él o ella después de que el conflicto haya terminado, después de que el Consejo de Seguridad haya resuelto la situación. Así que mi enfoque sería más bien fortalecer el sistema de seguridad colectiva, que necesita mejoras, pero aún así, como idea, necesitamos esforzarnos por ello y mejorarlo, y luego intentar formar un grupo de estados, tal vez dentro de la ONU, como acaba de decir Pierce, en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad Humana. Luego tenemos los tribunales internacionales. Son muy lentos y a medida que reciben más casos, serán más lentos. Sabemos que esto no es perfecto y puede llevar años hasta que alcancemos o obtengamos una decisión final sobre los casos que acabamos de discutir. Pero están trabajando y al menos podemos presentar en los estados, e incluso ahora tenemos al sur global liderando en este caso, no solo Sudáfrica. Quiero decir, Sudáfrica está liderando en esto, pero hay tantos estados uniéndose y expresando sus opiniones, así que hay una posibilidad. Y luego está la CPI tratando de arrestar a 2 líderes occidentales, al menos un líder, y uno es el ex ministro de Defensa ahora, creo. Así que hay mecanismos a nivel internacional. Así que solo aconsejaría a los estados que no sean estados individuales y se basen en su fuerza individual, sino que vean tal vez cómo se conectan regionalmente con otros estados e intenten hacer valer sus declaraciones dentro de la ONU y otras instituciones internacionales. Presión de las normas y presión de los compañeros. Amela y Pascal, muchas gracias por su tiempo hoy. Enlazaré sus artículos y su trabajo en la descripción a continuación. Pascal y Amela, gracias. Pierce and Amela, thank you. Muchas gracias. Thank you, Pascal. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.